En esta unidad, pues, viene un poquito con lo que ya hemos visto, que es el juego de planos. Ya hubieron preguntas en el examen de la tercera unidad, como les digo, que cuáles son los tres juegos de planos. Por ejemplo, muchos contestaron bien, que son los que son planos arquitectónicos, estructurales y planos de instalación. Esto ya lo vimos en la unidad en las últimas clases. Hablamos de los planos arquitectónicos. Hablamos un poquito de lo que es antropometría, no sé si alguien tiene dudas, pero dijimos que es una parte o un área de la carrera que estudia lo que son las proporciones del cuerpo humano. ¿Para qué? Porque ahorita vamos a ver un poquito más de lleno lo que es una planta amueblada y vamos a ver lo que es en sí, para que nos sirven a nosotros las dimensiones del cuerpo humano. O sea, no es nada más que nosotros las estudiemos porque sí, sino porque este, hay ciertas actividades que nosotros vamos a realizar y nosotros tenemos que diseñar, por supuesto. Entonces esto, miren, ya lo habíamos visto, es solamente un pequeño resumen en cuanto a las imágenes, de por qué tenemos que tomar alturas, yo creo que se los había explicado, de por qué tenemos que tomar anchos, por qué tenemos que tomar todas las medidas de lo que son nuestro cuerpo humano, e incluso de lo, bueno, es que vi una imagen aquí, alguien que está comiendo, pero bueno, buen provecho. No mentiras, dele, no tenga pena. Ahora, si estuvimos en clases presenciales, sí, les llevo. Pero miren, empezábamos con esto, la simbología que utilizamos. Porque es importante que la aprendamos porque esto se lo va a presentar ahorita en un plano, una planta modular. Entonces, si no entendemos qué es esto, pues es un lavamanos, un sanitario, una tina, un bidet. Entonces, habíamos visto esto. Cuando usted mire en el siguiente plano o los planos que le voy a presentar, todas estas son ventanas. No, perdón, son puertas. Están las ventanas, están, por ejemplo, puertas corredizas. Esto sí lo habíamos visto en las entradas. Solo espero que no les moleste la martilladera. Estoy aquí en el colegio y están arreglando unas cositas. Habíamos empezado con esto, miren, ¿se recuerdan? Cuando nosotros trabajamos lo que es la carrera, antes de ver lo que son los juegos de planos, vemos todo lo que es simbología, o sea, medidas de vehículos, medidas de cuerpos humanos, medidas de muebles, medidas, por ejemplo, de camas. ¿Se recuerdan? Les había dicho que hay cama tipo matrimonial, semimatrimonial, tipo litera. Y todo esto nos sirve, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a amueblar lo que es, ahí sí que nuestra planta amueblada, valga la redundancia, tenemos que tomar en cuenta espacios. ¿Por qué? Porque pues, recuerdan que les había dicho que un mueble tiene o ocupa un espacio, pero también ocupa un espacio de funcionamiento. ¿En qué sentido? De que si usted va a abrir, por ejemplo, un gabinete, eso ya le ocupa otro tipo de espacio. Si, por ejemplo, colocáramos aquí una figura humana donde está trabajando o está lavando la ropa, aquí miren en la pila, el espacio que ocupa la pila es, pero el espacio de funcionamiento es donde usted se está ejerciendo ahí la actividad de, ya sea de lavar trastos, ropa o algún tipo de actividades. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Ya había mandado yo lo que era la planta amueblada, solamente la voy a retomar porque siento que solamente la pasé así. Y la vamos a explicar, pues, ¿qué es la planta amueblada? Pues la planta amueblada es aquella planta donde vamos a indicar o la que va a representar cómo va a quedar el diseño arquitectónico ya finalizado. Si usted está interesado en la carrera, pues esta planta, como forma de ejercicio, usted va a copiar algunas y existen, pero se acuerdan que les hablé de lo que es la metodología del diseño, donde usted va a diseñar desde cero un proyecto arquitectónico. Es decir, por ejemplo, que viniera ahí simple, le dice al compañero Tomás, señor Tomás, o ingeniero Tomás, necesito que me trabaje lo que es un plano, mi diseño. Entonces, con cierta información, como por ejemplo las medidas del terreno, la ubicación del terreno, si es costa, si es tierra fría, si es mitad, mitad, dijera. Son cositas que tiene que tomar en cuenta para saber qué tipo de diseño puede hacer función, ¿va? Se indican las ventanas, puertas y muros. También indicamos la ubicación de los muebles para comprender el funcionamiento de los ambientes. Yo creo que había una pregunta ahí de qué entendía usted por ambiente. Pues ambiente son las diferentes divisiones, o sea, un cuarto, un baño, un garage.
A eso nosotros le llamamos lo que son ambientes. Y una planta amueblada, pues, de forma sencilla se ve de esta forma. O sea, usted lo va a diseñar, usted lo va a crear y lo va a amueblar, como les decía, para indicar el funcionamiento. Si nos ubicamos en este plano, pues aquí dice ingreso. O sea que en ese diseño usted aquí entraría. Esto es un pequeño recibidor, donde, por ejemplo, si viniera un día el del cable y dice, mire, le vengo a cobrar el cable del mes, bueno, entonces pues, permítame que lo vas a esperar mientras usted va a traer el dinero y él no pasaría de aquí. Está el área aquí, miren, donde ya está la sala familiar, donde si la visita es, por supuesto, un familiar o un buen amigo, pues le dice, no, pasa, vení adelante, sentate, entonces ya usted lo ingresa a la sala. Hay cositas que tenemos que ver y usted puede aprender que, por ejemplo, los ambientes tienen cierta relación. Como, por ejemplo, yo no sé dónde está Cintia Álvarez ahí comiendo, pero supongo que está en su cuarto. Pero lo realmente adecuado es que usted va a ingerir sus alimentos en el comedor. Y el comedor muchas veces queda cerca de la sala porque, miren, una casa se divide en tres áreas. El área social, el área de servicio y el área privada. ¿Qué es un área social? Pues prácticamente donde se va a socializar. Voy a colocar otro ejemplo. Es, ¿Cuáles son los ambientes sociales? Pues lo que es un comedor, lo que es una sala, lo que es un garaje. O sea, donde usted puede recibir una visita, pero de ahí no va a pasar. La cocina también todavía la podríamos ingresar, incluir como área social. Las mujeres no me dejarán mentir que cuando hay visitas en la casa, los hombres se quedan en la sala ahí viendo el partido de fútbol, si es que hay ahora con lo que es la Copa América o la UEFA. Pero las mujeres todas, no sé por qué se van todas a la cocina a platicar, entonces podría tomarse como lo que es un área social. Les voy a cambiar aquí el color, miren, si lo quieren entender aquí en este diseño está el ingreso. Vestíbulo, pues es un pequeño espacio o un pequeño corredor. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la sala siempre tiene que estar al frente de la casa. ¿Por qué? Porque es un área social. O sea, es donde, como le digo, va a llegar el compañero a prestarle los cuadernos a alguna compañera. Entonces, bueno, pasa adelante, no tengas pena, ahorita te los traigo. Ingresa aquí a la sala y nada más. Entonces, esta sala siempre queda conjunto con lo que es el comedor. ¿Por qué? Porque si me puede preguntar, por ejemplo, a ver quién, bueno, por decir un nombre ahí, el compañero Abraham Ríos llega con el compañero Ponce, le dice, mira, ¿querés comer algo? Está bueno. Entonces ya lo pasa de la sala al comedor y ahí nada más. Ahora, si tiene mucha confianza, le dice, ¿vos qué vas a hacer? Vamos a jugar. Entonces viene el compañero Ríos y le dice, ¿sabes qué? Vamos a mi cuarto. Ya van a ver tele o van a jugar o tal vez hacer tareas, ¿no? Entonces, una casa o lo que es un ambiente arquitectónico se divide en tres. Ese sería el área social. ¿Cuál es el área de servicio? Pues el cuarto de la lavandería. Se va a cambiar colorcito, vamos a ver. Está el patio de servicio donde usted va a tender la ropa o puede ir a depositar desechos. Área de servicio es donde está la cocina. Área de servicio puede ser el comedor. Es una zona neutral, por decirlo así. Y vamos a poner aquí, bueno, vamos a regresar. Y el área privada, pues usted entenderá que el área privada es donde no cualquier persona puede entrar. O sea, el área privada sería esto, miren, donde están los dormitorios. Porque supongamos usted que la sala esté aquí, es un decir, va. Y va a entrar un compañero aquí, va a ver primero el estudio, va a pasar viendo el baño, va a pasar viendo el dormitorio, va a pasar viendo el otro dormitorio, y va a llegar a la sala. Primero le juzgó toda la casa, va, entonces por eso le decía que las salas siempre tienen que estar al primer ingreso. Cuando nosotros trabajamos lo que es un ambiente en cuanto a lo que es la planta de la planta amueblada, pues como les digo, tenemos que hacer todos sus elementos. Por ejemplo, este es un baño, miren, y tiene sus tres elementos, lo que es el lavamanos, lo que es el sanitario, ducha o tina, ahí como usted quiera diseñar. Igual es aquí, miren, siempre con el mismo orden. Primero está el lavamanos, después está la taza del sanitario, después lo que es la ducha. ¿Por qué? Porque se da un orden de actividades, pues. Usted, por ejemplo, ahorita va a almorzar, solo va a ir al baño a lavarse la mano y sale. Si después del almuerzo va a hacer otro tipo de actividades, pues tiene la taza,
termina, se lava las manos y se va. Ahora, si se va a echar su regaderazo, dijera, entonces sí va a entrar hasta el fondo a tomarse su baño, deposita, por ejemplo, su toalla, su ropa en lo que es la taza, muchos lo hacemos, porque a veces no equipamos lo que es el baño con algún mueble adecuado. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la planta mueblada. Vamos a ver si corre aquí este video. Este, yo les he dicho que cuando nosotros diseñamos tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. ¿Cómo le hago? ¿Alguien me explica? No. Darle play. Miren, ese es un video. Pero no me deja. Bueno, que es un video. Antes voy a salir de la presentación. Aquí está. Les presento este video para que miren lo que puede ocasionar un mal diseño. Ahí está el individuo, entra al baño, perdón, al dormitorio, como quiera, colocó su ropa en la silla. No me imagino a muchos de ustedes dormirse en el celular, miren, hasta donde dejó el celular porque se le acabó la carga, es un error. Entonces, muchas veces, aunque los diseños estén hechos, se tiende a corregir. Aunque los diseños estén en papel, se tiene que corregir. Todo cuando está en papel, tenemos el tiempo para corregirlo. Ya cuando están en obra física, por decirlo así, cuando ya se está construyendo, ya no se puede. Entonces, miren la diferencia entre una cosa y otra. Y eso nosotros lo tenemos que hacer. Si a usted le interesa la carrera, como le digo, no tenga pena, yo le enseñaría a diseñar, o sea, a tomar en cuenta todos aquellos lineamientos para que usted pueda diseñar. No tienen su cámara apagada. Otro ejemplo, miren, colocar un interruptor hasta el fondo del dormitorio. Y eso no es así. Hay elementos tan sencillos como, por ejemplo, cuando usted abre su dormitorio, lo primero que tiene que hacer es encender la luz. En el caso de que fuera de noche, pues, si fuera de día, pues dejarle la iluminación necesaria para que usted no esté utilizando luz por gusto. Así como, por ejemplo, aquí tengo yo los focos encendidos. Entonces se supone que tendría que haber una iluminación bastante adecuada para evitar ese gasto de energía eléctrica. Ustedes siguen ahí los ejemplos. Entonces eso es en cuanto a lo que es diseño. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tomar muchos ejemplos. Y recuérdense también de que nosotros no vamos a diseñar casas de un nivel. Podemos diseñar casas de 2 niveles a lo que se le conoce como planta baja. El segundo nivel sería planta alta. Entonces también podemos diseñar casas de 3 niveles, donde ya la diferencia pues implica lo que es un módulo de gradas. ¿Qué es el módulo de gradas? Pues, son las gradas que une un nivel con otro. Y esas hay de muchos diseños. Entonces, ahí dependiendo, como le digo, usted tiene que sentarse en la mesa, diseñar y ver qué tipo de proyecto va a crear. También para la guía anterior les había mandado lo que es la planta acotada. Todos sabemos, ahí sí que anteriormente vimos lo que es el alfabeto de líneas, que una línea de cota nos indica la dimensión de un objeto. Dice que es la que nos indica la medida de todo aquello que se va a construir, ya sean ventanas, puertas, muros, una grada, un pequeño mueble. Entonces, todo se indica. En el examen creo que venía una pregunta que dice que es una cota de rostro interior. Y aquí está la explicación, miren. Cuando nosotros trabajamos lo que son los muros, o lo que es un plano, pues trabajamos lo que son cotas, que van de eje a eje. ¿Qué es un eje? Pues es la mitad del muro. Si el muro mide 15 centímetros, pues la mitad sería 0.075 centímetros. Eso es una cota a eje. Podría ser pregunta examen, ¿va? ¿Qué es una cota de rostro interiores? Pues es aquí, miren, la parte interna del muro hacia otra parte interna del muro. Y si les preguntara qué es una cota rostro exterior, pues es la parte de afuera del muro a la otra parte de afuera y otro muro. Entonces, por si tenían dudas de esa pregunta, que creo que sí les hice a ustedes de qué es una cota rostro interior, pues es la que les indica
la medida de un rostro, otro rostro. Una planta de cotas, miren, se miraría de una forma bastante sencilla, así como esta. ¿Qué es lo que tenemos que indicar? Pues tres cotas, como ya les dije, la cota parcial, la cota eje y la cota total. Pero en la parte interior también existe lo que son cotas interiores. O sea que aquella que nos indicaría, por ejemplo, aquí miren, nos está indicando que esta puerta mide 0.90 centímetros. Que por ejemplo esta ventana mide 90 centímetros. Que este pedacito de muro o ese muro tiene un grosor de 10 centímetros. Este, como es un ejercicio, no dice la cota, pero es de 1.20 esa ventana. Y este pedacito de muro mediría 70 centímetros. La planta de cotas no es difícil. Lo difícil es que si usted se equivoca en la sumatoria de alguna de estas, puede indicar que, por ejemplo, se los coloca aquí, que esta ya no le sume 70, sino que les coloca 90. Entonces puede ser que en la vida real no cuadre. Y si no se dan cuenta, van a hacer ese muro de 90 centímetros. Y eso puede crear dos cosas. Que entonces le reduciera a usted el tamaño de la ventana o que, por ejemplo, ese muro lo tenga que botar. Entonces esto solamente lo que conlleva son matemáticas, la sumatoria de todas las cotas y restar. Con el plano de cotas van los detalles de puertas y ventanas. ¿En qué sentido? De que puertas pueden haber muchas. Hay puertas de playwood, hay puertas con visor, hay puertas con tableros, hay puertas de metal, hay puertas que son de vidrio, hay puertas que son de madera. De igual forma pasa con las ventanas o lo que son los portones. Hay portones de 2 hojas, hay portones corredizos, hay portones plegables, hay, por ejemplo, a 2 hojas, a 4 hojas. Entonces, todo esto lo tenemos que dibujar. Si a usted le gusta mucho dibujar, pues yo creo que va a ser una buena carrera para usted. ¿Por qué? Porque lleva mucho detalle. No le estoy diciendo que ahora vamos a pasar usted horas y horas haciendo lo que es una puerta, no. Es bastante rapidito, pero se necesita dedicación para que se haga bien los detallitos. Entonces, eso es en el caso de lo que sería la planta de cotas. Miren otro ejemplo. También se le coloca esto. Nosotros le llamamos planilla. ¿Qué es una planilla? Pues simplemente que cuando nosotros trabajamos lo que son las cotas, miren la cantidad de cotas que hay aquí, porque nos indica, por ejemplo, cada pedacito, cada sección de muro que se va a indicar, hay que indicarle sus dimensiones, hay que indicarle sus dimensiones de ¿cómo se llama? De las ventanas, y las ventanas y puertas se enumeran. Por ejemplo, miren, aquí dice un cuadrito donde dice P-5. Entonces yo vendría aquí a la ventana, por ejemplo, dice P-5 y aparece esta palabrita que es sillar. ¿Qué es un sillar? Es la parte de abajo de una ventana. ¿Y qué es un dintel? Pues es la parte de arriba de la ventana. ¿Cuántas unidades, por ejemplo, de ventana 5 hay? Si hubieran 5, por ejemplo, tenemos aquí 5, si hubieran 4, 4. ¿Cuánto tiene esta ventana de ancho y cuánto tiene de alto? Lo mismo sucede con las puertas. Entonces, todo eso lo tenemos que enumerar para que el día que la construyen sepamos cuántas ventanas, por ejemplo, tipo 4 hay que mandar a construir o hacer, cuántas puertas de 90 centímetros de tipo 1 hay que mandar a diseñar, ¿va? ¿Por qué? Porque todas las puertas no van a tener toda la vida la misma dimensión. Una puerta de ingreso puede tener lo mínimo 1 metro de ancho por 2.10 de alto. Puede tener 1.20, ¿va? Una puerta de dormitorio puede tener, por ejemplo, solamente 0.90 centímetros de ancho. Y una puerta de baño puede tener solamente 0.75 centímetros de ancho. Entonces, todo eso lo tienen que ustedes analizar. Si no estoy mal, secciones ya es tema de la primera guía de esta unidad. Posteriormente vendrán fachadas. Entonces, aquí ya estoy tomando ya lo que es la cuarta unidad. Y miren, dice que las fachadas y secciones se realizan con el objetivo de ver detalles internos. Me estoy recordando que con ustedes ya no terminamos de ver proyecciones, ya no vimos el tema de las secciones, pero una sección es cortar un objeto por la mitad. ¿Con qué objetivo? Para ver lo que tiene este por dentro. Es como que yo tomara este reproductor de música, lo corto por la mitad, para ver cómo es por dentro, ¿va? También se utilizan para ver lo que es la forma de cómo quedarán los muros. Es un ejemplo ya terminado.
Por eso es que nosotros en un momento estábamos viendo lo que son las proyecciones, ¿se acuerdan? Que planta, que elevación, que perfil. ¿Por qué? Porque esto se transforma a esto. Cuando nosotros vemos una fachada, quiere decir que la estamos viendo completamente frontal, o sea, de frente. Y estas hay que indicarlas siempre con ciertos elementos de paisajismo, como miren cómo se, lo curioso, miren cómo se utilizan las nubes, o cómo se representan las nubes. Les parecerá gracioso, pero este es el sol, piñito, y lo que es un árbol seco, ¿va? Agregado ya vimos con lo que es la figura humana, algún tipo de vegetación, sombras, aquí se utiliza mucho las sombras para darle volumen al objeto, entonces ese era el objetivo. ¿Se acuerdan que iban a seguir dando lo que son ese tema de secciones? Porque pensé que se estaban aburriendo ustedes del tema, entonces para eso se utiliza, aquí entraría de buena forma, miren, lo que es el tema de proyecciones. ¿Por qué? Porque una casa, supongamos, les voy a mencionar esta palabra, no sé si ustedes saben qué es colindancia o qué es colindar. Colindancia es que usted a la par de su casa haya otra casita. Por ejemplo, este es el muro de su casa, ¿eh? Y este es el muro de la casa de la vecina. Entonces, ¿de qué le serviría a usted hacer lo que es una fachada? Pero si la casa no tiene colindancia, o sea que no hay una casa a la par, quiere decir entonces de que usted puede dibujar incluso de una fachada a las cuatro fachadas. ¿Qué fachadas? La de enfrente le llamamos fachada frontal o principal. La fachada de atrás de la casa se le llama fachada posterior. Y a las fachadas de los lados se le llama, por ejemplo, fachada lateral izquierda o fachada lateral derecha. Entonces, en lo que incluye el juego de planos, estamos hablando de lo que son planos arquitectónicos, entra en función lo que son las fachadas. O sea, miren, dibujar cómo va a quedar esa casa vista desde fuera. Y esto es lo importante porque esto es lo que vende, muchas veces decimos, el diseño que usted va a realizar. Esta es una fachada, por supuesto, de una casa de bajo presupuesto, pues así con su losita plana, pequeña. Pero hay dos tipos de fachada, la fachada arquitectónica, o sea, la que va a indicar a usted cómo va a quedar ya finalizada, pero hay una fachada donde usted va a indicar, por ejemplo, la altura de cuánto mide, por decirlo así, de piso a cielo, o cuánto miren aquí la pestañita, yo creo que todos sabemos que es una pestaña de una vivienda, indicar, por ejemplo, la altura de ventana. Entonces, esto lo van a realizar ustedes, como les digo, si en algún momento se decidieran por la carrera. Miren, aquí están las cuatro fachadas. Hay que saber cómo van a quedar. Como digo, se le aplican sombras. Esta es una fachada posterior, si no estoy mal, por la pila. Es el patio que estaba detrás del ejemplo que les indiqué. Miren, una fachada lateral. No lleva a veces muchos detalles, pero hay que representarlas bien bonitas. Miren, cuando se representan así de forma arquitectónica con color, ya se pueden pintar ya sea con acuarelas o marcadores. Es por eso que al principio, no sé si vieron el video ahí de cómo estaban pintando lo que es una planta. Eso se llama planta arquitectónica, que es pues una presentación donde usted va a pintar y va a aplicar todo para representar bien. Hay mucha diferencia entre esto y esto. Y si usted se pregunta si nosotros lo hacemos, lo hacemos. O sea, son presentaciones arquitectónicas, como nosotros lo llamamos, en la cual usted aprendería a pintar con pinceles o aprendería a pintar con marcadores dependiendo del material en el que lo vamos a trabajar, ya sea papel mantequilla o papel calco, o ya sea, por ejemplo, con presentación. Y también miren, esto que le estoy trabajando aquí, no sé si se dan cuenta, los techos vienen con lo que es la planta de techo. ¿Qué es una planta de techos? Pues es la forma de que usted va a diseñar sus techitos y cada inclinación se le llama agua. O sea que este es un techo a 4 aguas, este es un techo a 3 aguas, este es un techo a 2 aguas. O sea, 2 aguas, 2 inclinaciones. Si fuera un agua, una inclinación. Si fuera 4 aguas, 4 inclinaciones. En la que tenemos que analizar y diseñar también su estructura. Por ejemplo, miren, una casa de bajo presupuesto lleva lo que es su techo de lámina, por decirlo así. Aunque no quiere decir que por hacer un techo de lámina va a ser una casita así sencilla, no. Hay estructuras bastante bonitas que se pueden hacer con lo que es el techo, así como está también a una cierta inclinación, con elementos como por ejemplo tendales, costaneras o vigas,
Se hace lo que son los detalles de cómo estos van a quedar armados y por supuesto lo que es lámina. Entonces, como le digo, una casa se desarma en 9 planos, pero después de esos planos están detalles como por ejemplo esos que son los techos donde usted va a agregar, por ejemplo, miren detalles de cómo eso va a ir construido. Muchas veces eso ya lo sabe la persona a la que estamos nosotros contratando, por decirlo así, pero es necesario que lo hagamos, porque recuérdense que nosotros seríamos los que lo diseñaríamos y tendríamos que indicar de cómo queda. Aquí ya está avanzada la estructura, miren, de cómo esta va quedando, porque entonces pueden venir y decir, mire, ¿y cómo van a quedar los canales? Ah, bueno, los canales para el agua, entonces van a quedar de tal y tal forma, entonces se diseña. Aquí hay un canalito de cómo el agua cuando llueve se va hacia cierta inclinación y cae a lo que es cierto local. También las fachadas nos sirven para ver esto. Yo creo que se les pregunté en el examen, ¿qué es un nivel de piso? Pues el nivel de piso, como ustedes ya saben, es la diferente altura de los pisos, ahí donde usted tiene sus piecitos. Y por lo general, el nivel de piso interior se le llama nivel 0.00. Y este, por supuesto, tiene que ser mucho más alto que un nivel de piso exterior. ¿Por qué? Porque cuando llueve, no podemos permitir que el agua de lluvia entre a la casa. ¿Qué va a impedir que esa agua entre? Pues la gradita que usted, cuando entra a su casa, mira que hay una gradita. Eso impide que, por ejemplo, el agua de lluvia se entre. Y también dependiendo de los diseños que usted pueda generar, puede hacer lo que son ambientes a diferentes alturas. Imagínense usted su salita ya a 3 o 4 graditas así por bajo. Entonces a veces se miraría bonito, ¿va? Entonces ya se me va a acabar el tiempo. Yo creo que aquí termina, miren. Y también tenemos que analizar qué tipo de acabados le vamos a aplicar a lo que son las fachadas. Aquí miren, están aplicando lo que es el cernido o el blanqueado. Para que de esto pase a esto. Ustedes se han dado cuenta que cuando construyen las casas está solamente así con blocks y todo gris, así todo feito, ¿va? Después, lógicamente, se le aplican los acabados y se pinta. Entonces, todo eso se tiene que ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Solamente voy a terminar aquí de grabar.